Bueno, vamos a leer la pregunta. Nos dice, después de una apoyada llevada a cabo el día 4 de junio, en varios de los asistentes surgió una enfermedad caracterizada por síndrome febril. De los 64 asistentes, en 39 se dieron los criterios para clasificarse como afectados. De esas 39 personas, la enfermedad surgió el 5 de junio en 3 personas. Y así. Entonces tenemos acá el día 4 de junio y después tenemos los otros días. O sea, este es el día de la exposición y pasa un periodo de tiempo que es la incubación y a partir de aquí se empiezan a registrar los pasos. ¿Qué día? Tenemos el 5 de junio, tenemos el 6 de junio, tenemos el 7, el 8 y el 9. Si se dan cuenta, nos están preguntando la mediana del periodo de incubación. O sea, acá nos pregunta más bien el periodo de incubación, ya nos preguntan la fecha probable de exposición, porque eso ya nos da. Entonces, esa es la forma como uno va a entender el problema, y ahora vamos a hacer el cálculo. Entonces, siempre cuando ustedes le digan la mediana es el cuartil 2. En cualquier conjunto de datos, la mediana siempre es el cuartil 2 o el percentil 50. Por lo tanto, eh, calculamos la posición del cuartil 2. La posición del cuartil 2 es K por n más 1 sobre 4. Como K viene a ser 2 y nos dicen que fueron 39 personas, sería 39 más 1 sobre 4. Eso sería 20. O sea, el cuartil 2 está en la posición 20. El cuartil 2 está en la posición 20. Por lo tanto, vamos a ordenar los datos. Tenemos entonces que de manera ordenada, el 5 de junio, 3 personas presentaron los síntomas. El 6 de junio, 8 personas presentaron los síntomas. El 7 de junio, 11 personas. El 8 de junio, 13. Y el 9 de junio, 4. Entonces no se vayan a confundir, ¿no? Porque en el momento del examen uno está con los nervios y dice, ¿qué ordeno? ¿Las personas o las fechas? Básicamente, tenemos que ver qué es lo que nos están preguntando, ¿no? O sea, acá el orden es de las fechas. Las personas es simplemente la cantidad de veces que esa fecha se va a repetir, por decirlo así. Igual acá, ¿no? En la pregunta de los corredores endémicos, algo que no se dice es que esto, por ejemplo, dice los últimos 10 años, o sea, este puede ser de 2015, este puede ser de 2016. Entonces, eso es algo que no se menciona, que está de manera implícita. Por lo tanto, ya ordené los pasos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sumar, solamente para llegar a la posición 20. 3 más 8 es 11. 11 más 11 es 22. Por lo tanto, el 7 de junio es el día que ocupa la posición central, o sea, la mediana del conjunto de datos. O sea, el 7 de junio es el día en que se registra el 50, o sea, es el día que ocupa la posición central, ¿no?
Dicho de otra manera, el 50% de personas presentó los síntomas antes del 7 de junio y el otro 50% lo presentó después del 7 de junio. Por lo tanto, yo ubiqué el 7 de junio como el día en el que se presentaron los síntomas, ¿no? El día que ocupa la posición U2, ¿no? La mediana. Y entonces el periodo de incubación será 7 menos 4, porque 4 es el día en que ocurre la exposición. Y el periodo de incubación sabemos que es la diferencia entre el día de exposición y el día en que eh, se presenta, o sea, el día en que ocurren los síntomas menos el día en que ocurre la exposición. 3 días. ¿Alguna duda con esta pregunta? Si digamos no queda muy claro, vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Básicamente para entenderlo mejor, podemos hacerlo de esta forma. Dice 3 personas, o sea, la persona uno presenta el 5 de junio, la otra persona también el 5 de junio. O sea, es como si estuviésemos repitiendo los datos y así. Es algo así como si acá te dijesen, el año 2015, 2016, 2017 se registraron 100 casos. El año 2018, 2019, 2020 se registraron 200 casos. Entonces, básicamente estamos repitiendo los datos, ¿no? Entonces, igual acá. Es la misma analogía. Entonces, solamente contabilizamos hasta llegar a la posición 20. Ya. Entonces, esta pregunta fue de un examen de 2022 o 2021. No se ha vuelto a repetir, pero es interesante porque ya hemos visto primero cómo se calcula el periodo probable de exposición y ahora lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho en este ejercicio es calcular el periodo de incubación, o sea, nos dan de otra manera la pregunta. Vamos entonces a resolver las otras que tienen. Entonces tenemos acá la 16. En el modelo de transición epidemiológica, la segunda etapa. Entonces, básicamente tenemos que recordar el modelo de transición epidemiológica de ahorro, ¿no? La segunda etapa es la etapa de retroceso de las epidemias. Al inicio había natalidad elevada y mortalidad también elevada. Luego la mortalidad cae porque se descubren las vacunas, hay maneras ya de prevenir enfermedades, ya no ocurren esas grandes pestes y epidemias. Y luego la natalidad todavía se mantiene un poquito alta porque todavía estamos en periodo de crecimiento mundial. Entonces, esa es la etapa de retroceso de las epidemias, porque acá las epidemias empiezan a disminuir, y sobre todo por la aparición de la vacuna, de las medidas de control sanitario,
Y luego hay una tercera etapa en la que la natalidad empieza a caer y esta curva de la mortalidad empieza a aumentar ligeramente. Aumenta ligeramente porque acá ya empiezan a aparecer las enfermedades neurodegenerativas. Y después hay una cuarta fase en la que la natalidad sube y baja, sube y baja. Y la mortalidad se mantiene constante. El Perú está en esta fase. No recordar también. La etapa de las epidemias de hambruna es la etapa primera. La etapa de las enfermedades degenerativas y producidas por el hombre sería equivalente a la tercera. Y la 17, entonces acá la respuesta es la B, la 17. Para el siguiente caso, una mujer de 50 años de edad fue admitida en un hospital presentando vómitos con sangre. A su ingreso fue diagnosticada de hemorragia por varices esofágicas y percepción portal. Además, la mujer fue diagnosticada de cirrosis hepática a 5 años y tenía una infección de hepatitis B de 10 años de evolución. La causa directa de muerte. La causa directa de muerte es la que ocasiona la muerte finalmente. O sea, es digamos, el último evento antes de que ocurra, lamentablemente, el fallecimiento. Por lo tanto, acá estamos ante la hemorragia por varices esofágicas. C. Si nos preguntaran la causa básica, sería la hepatitis B, porque la hepatitis B evolucionó a una cirrosis. La hepatitis B evolucionó a una cirrosis. Y la cirrosis ya se complicó con una varices esofágicas, con una hipertensión portal, y eso finalmente desencadenó la hemorragia. Entonces todo empezó por la hepatitis B, porque dice de 10 años de evolución. Entonces, si se dan cuenta, las preguntas sobre certificado de defunción van a ser sobre causa directa o causa básica, porque causas intervinientes hay muchas. Y no les podrían preguntar sobre orden de la secuencia, ¿no? Porque no es un examen de fisiopatología, es un examen de epidemia. Entonces, les pueden preguntar la causa directa o la causa básica. La causa directa es el paro cardiorrespiratorio, el shock hipovolémico, generalmente los que se encadenan, ¿no? La acidosis metabólica, son estos disturbios que ocasionan la muerte. Mientras que la causa básica es la enfermedad de fondo que origina todo. La 18 dice que se ha asignado como causa básica de muerte IRA y en otro certificado de defunción se ha asignado como causa básica de muerte paro cardiorrespiratorio. Entonces recordemos que los errores pueden ser el error de diagnóstico inapropiado, que estadísticamente es el que más han preguntado en las preguntas en los exámenes de epidemia. El diagnóstico inapropiado, vamos a ver que la causa directa se coloca como causa base. Esa, digamos, es una manera práctica de poder definir. ¿Qué causas directas conocemos? Hemorragia, paro cardiorrespiratorio, falla multiorgánica, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal aguda, así. Entonces, estas no pueden ser causas, no pueden ser causas básicas, son causas directas. Causas básicas son las enfermedades, diabetes, lupus, hipertensión, hepatitis, VIH, y así.
Entonces acá, cuando te colocan, por ejemplo, hemorragia como causa básica de muerte, es incorrecto. Entonces se llama diagnóstico inapropiado. Luego tenemos el otro error, que es el de certificación incompleta. Se le dice incompleta porque empleamos siglas. No nos referimos a la enfermedad como en su nombre completo, sino IRA, DM2, LES, AR. Luego tenemos inconsistencia. Inconsistencia es cuando colocamos un diagnóstico que no corresponde al caso. Por ejemplo, enfermedad de membrana hialina en una persona adulta, eh, endometriosis en un varón, no sé, embarazo ectópico eh, en una mujer adulta mayor. Entonces, esos son inconsistentes porque no guardan relación con el caso. Esas son las tres principales que han venido en las preguntas de examen. Entonces, acá la respuesta sería la respuesta B. La 19 sería, en los estudios de carga de enfermedad, los años de vida perdidos pueden definirse como. Entonces, en el estudio de carga de enfermedad, lo que tenemos que saber, recordar, es que son los famosos ABAT, años de vida ajustados por discapacidad. Eso es igual a los años de vida perdidos más los años vividos con discapacidad. El ABAT surge porque anteriormente, para medir la carga de una enfermedad, solamente se calculaba la mortalidad, pero no se tenía en cuenta la discapacidad que podría originar eso. Y, por ejemplo, las personas que tienen trastornos mentales, lamentablemente, tienen muchos años viviendo con muchas limitaciones en la esfera social, personal, emocional, pero los trastornos mentales como tal no tienen una gran cantidad de mortalidad causada por sí mismos. Por eso es que surge la BAT, como una forma de comprender mejor el impacto de una enfermedad en la población. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la enfermedad que tiene más ABAT en el reporte de 2019? ¿Cuál es? En el Perú. ¿Cuál es la enfermedad que tiene más ABAT? O sea, más años de vida ajustados por discapacidad. Ese dato, por favor, recuérdenlo. Son las enfermedades cardiovasculares. Porque si ustedes, seguro ahorita están revisando exámenes pasados, van a encontrar la enfermedad con mayor aviso es en el 2012. En el 2012 eran las neuropsiquiátricas. El último, la última publicación sobre carga de enfermedades del 2019. Ahí, las enfermedades cardiovasculares son las que tienen la mayor cantidad de avisas o de años de vida ajustados por discapacidad. ABAT es igual de avisa. Es lo mismo, es igual. De hecho, más van a encontrarlo como avisa, antes de como ABAT. Pues si les dijesen, la pregunta del examen, eh, en el Perú, de acuerdo con el último estudio de carga de enfermedad, la que tiene mayor cantidad de avisas es A, los trastornos mentales, B, las enfermedades osteomusculares, C, la diabetes mellitus, D, tuberculosis, la E, enfermedades cardiovasculares. La respuesta es enfermedades cardiovasculares. Entonces, ahí el doctor les va a poner las enfermedades más prevalentes del país, ¿no? Tuberculosis, asma, para que se los confundir, ¿no? Pero la que tiene mayor cantidad de avisas son las cardiovasculares.
Y si pues por ahí les dijese de 2012, son las neuropsiquiátricas. Neuropsiquiátricas. O sea, acá está el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, en el 2012. Entonces, cambió, hay un gran cambio. Entonces, dentro de los años de vida perdidos, este es el más sencillo de calcular, porque es una diferencia entre la esperanza de vida menos la edad de fallecimiento. Si alguien tiene su esperanza de vida en 80 años y fallece a los 50, entonces la resta es 30 años de vida perdidos. Nuevamente repito, el ABP es el más fácil de calcular. El ABD es el que hay que tener en cuenta la ponderación que se le da. Si la enfermedad está en tratamiento, entonces tiene menos eh, ponderación, ¿no? O sea, en comparación con una enfermedad que no esté en tratamiento, la que no esté en tratamiento tiene más años de vida, más años vividos con discapacidad. Entonces, acá la respuesta es la, la C. La expectativa de vida que tiene una persona y la edad de fallecimiento. Y la 20, bueno, esa es una pregunta que no sé si habrán intentado resolverla, pero yo la puse para que, una pregunta de trampa, ¿no? Les dan los datos, nuevos resultados y controles, 50 pacientes con enfermedad y 150 personas libres de dicha enfermedad. Entre los casos, 40 presentaban el antecedente de exposición al factor que se sospechaba en un factor de riesgo, mientras que entre los controles 50 presentaban en este antecedente. En este estudio, la incidencia del efecto desenlace. La incidencia en un estudio de casos y controles no se puede calcular. O sea, eso es por definición. La incidencia en un estudio de casos y controles no se puede obtener. Porque recordemos que la incidencia se obtiene en estudios de cohortes a partir del seguimiento que hacemos a un grupo de personas. Porque ¿cómo yo voy a saber cuáles son los casos nuevos si miro hacia atrás, ¿no? Como lo hace un estudio de casos y controles, es retrospectivo. No se puede calcular, no se puede calcular. Entonces la respuesta es la E. Solamente se puede calcular la incidencia en el estudio de cohortes, ya sea prospectivo o retrospectivo, y en los estudios experimentales. O sea, el ensayo clínico aleatorizado, el preexperimento, el cuasi-experimento. ¿Por qué? Porque el común denominador de todos ellos es que hacen seguimiento. Por eso es que la incidencia solo se obtiene cuando hacemos seguimientos, porque es el número de casos nuevos que surgen entre las personas que están expuestas. Pero en el estudio de casos y controles no se puede hacer eso, ¿no? Porque miramos hacia atrás. Y cuando hacemos la mirada hacia atrás, existían personas que ya tenían la enfermedad y otras que desarrollaron. Entonces no podemos distinguir cuáles eran las nuevas. Por eso la respuesta es la A. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, Gracias, María Fernanda. Ah, voy a esperar si habría otro pregunta. Carlos, una consultita, disculpa. En la pregunta 19 nos, nos pedían el cálculo del periodo de incubación. Y ahí me distraje un ratito, justo en la parte final, cuando restaste 7 del día 7 Ujú. y -4. ¿Por qué restaste -4? Esa era mi duda. Ah, ya, gracias, Aide. Vamos a ver. ¿Qué me gusta? Bien, bueno, primero, qué bueno que se haya podido comprender hasta esta parte. En realidad, es lo que podría causar un poco de confusión. En realidad se resta 3, 4, porque este es el día que ocupa la posición, o sea, es la mediana, ¿no?
del día en que se registran los casos. O sea, por ejemplo, o sea, es la medida en que se registran los casos y por lo tanto, para saber el periodo de incubación, la mediana tendría que ser con el 4 de junio, porque el 4 de junio es el día de la exposición. Por lo tanto, el día 7, que es la mediana, le resto 4, que es el día de exposición, sería 3. Ese es el periodo de incubación. No Ya, sé, Carlos, gracias. Sí, sí, sí entendí. allá, Es el día que ocurre digamos, la infección, ¿no? ajá. Ujú. En realidad, como les explicaba ayer, sí, exacto, es el día que ocurre o sea, este es el 7 de junio, es el día central en el que ocurren los casos, el día central. O sea, 50% ocurrió antes y 50% ocurrió después. Por lo tanto, ese día central yo le resto el 4 de junio, por eso obtengo la mediana del periodo de incubación. En realidad esa es una forma simplificada porque lo podemos hacer de esta manera, es un poquito más engorroso. Si, por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo dialogando. Si la persona uno, acabo de colocar la primera persona, tuvo la enfermedad, o sea, la enfermedad surgió el 5 de junio y estuvo expuesta el 4 de junio, ¿cuándo sería su periodo de incubación? De un día. Ajá, gracias. La segunda también sería de un día. La tercera también sería de un día. Entonces así seguimos avanzando. Entonces, por ejemplo, la persona número... a ver, entonces así vamos avanzando, ¿no? Por ejemplo, la cuarta persona ya tendría 2 días de incubación, porque tiene el 6 de junio. 6 - 4 2. Entonces, si nos vamos dando cuenta, cuando llegamos a la posición 20, ¿cuál sería? 7 de junio menos 4, o sea, 3 días. Y así seguimos avanzando hasta la posición 39. Y la posición 39 sería el 9 de junio, con 4, 5 días. Entonces yo puedo hacer el cálculo de la mediana acá y me va a salir igual, ¿no? Posición 20. Y la posición 20 es 3. O sea, podríamos haberlo también hecho de esta manera, ¿no? Tomando en cuenta el día que ocupa la posición central y restando y de alguna manera. Solamente que acá lo calculamos en base al día. ¿Alguna duda? Mm, sí, está bien, Carlos. Yo sí lo entendí, como el primer método que explicaste, Ah, ya. hallando, ¿no? La posición de Q2, el cuartil 2, Gracias. ¿no? Que salía Sí. 20. Ujú. Y bueno, Sí. ahí sigue contando las personas, ¿no? Caí en el día 7. Ujú. Ajá. Sí, sí lo entendí, Carlos, gracias. Gracias, Aide. ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces, mañana vamos a tener el último simulacro
y les voy a compartir los horarios para hacerlo. Eh, pues mañana nos estaríamos viendo para